En el siguiente video explicaremos la práctica de examen. Así que vaya por sus palmitas y guache pupile. Muy bien, vamos a tomar la práctica de examen, ¿verdad? Dada. Y vamos a ir recordando algunos conocimientos para ir respondiendo la práctica. Entonces empezamos con la primera. Viene una selección de respuesta. Y vamos a leer con mucho cuidado. Dice así, la pregunta número 1. Sea la función f, y veamos que aquí viene una parte muy importante de la definición. Viene la relación de dos conjuntos. Recordemos que el primer conjunto es el dominio y el segundo es el codominio. Después viene tal que f de x es igual a 3x más 2. Esto sería el criterio, ¿verdad?, de la función. Y finalizamos con la pregunta. El nombre que recibe el conjunto A es. Entonces nos está refiriendo a este conjunto. Ya antes mencionado, dijimos que corresponde al dominio. Procedemos a la pregunta número 2. Y recordemos que siempre cambia, ¿verdad? El dominio de una función no significa que sea el mismo dominio de la otra. Cada función tiene su propio dominio, su propio codominio y su propio criterio. Entonces de nada nos sirve aprendernos nada de memoria, solo nos funciona saber las posiciones y cómo es la forma de cada uno de ellos. Procedemos a responder la número 2. Dice, sea f, sea la función f, dos puntitos, b se relaciona con c, tal que g de x es igual a menos 5x menos 7. El nombre que recibe el conjunto c. Entonces se nos indica este conjunto antes mencionado, dijimos que corresponde al codominio. La respuesta sería la opción A. Ahora procedemos a leer la número 3, sea la función f, ¿verdad? Vemos la relación, el criterio, y nos preguntan que el criterio de la función anterior se denota como, entonces la opción correcta sería la D, ¿verdad? Donde vemos que se define su criterio. El símbolo que se utiliza para representar el criterio de una función inversa es, recordemos que se utiliza f a la menos 1. Algunos se pueden confundir con este porque también tiene un menos 1, pero vean que el menos 1 está por debajo, el menos 1 tiene que estar encima como un exponente. Y aquí iniciamos con el concepto de función inversa. Dice, si el punto 6 como menos 5 pertenece a la función de f, entonces, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la función inversa de f? Recordemos que el punto, ¿verdad?, necesita darse vuelta. Si este es x, y, entonces el de la inversa sería el y, x. Por lo tanto, el menos 5 iría de primero y el 6 iría de segundo. La opción correcta sería la opción B. La pregunta 6 y 7 son similares. Otra vez, el punto 0,7 pertenece a la función. Entonces, ¿cuál pertenece a la inversa? Entonces, el 7 iría de primero, el 0 de segundo, opción C. La número 7, el punto menos 4,3 pertenece a la función f, entonces el que pertenece a la inversa sería el 3, menos 4. 3, menos 4 sería la opción C. Para la número 8 sería una lectura, ¿verdad?, de dos proposiciones y hay que ver cuáles son verdaderas. Porque puede ser que solo la 1 sea verdadera, puede ser que solo la 2, puede ser que ninguna de las dos o ambas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aquí suelen fallar mucho. Entonces dice, el dominio de la función f es b. Observemos acá, ¿verdad? El dominio está indicando que es b. Es incorrecta ya que el dominio corresponde al primer conjunto, en este caso sería A. Entonces, es incorrecta y el criterio de la función f es, lo vemos acá, esa sí está bien. Entonces la opción correcta es solo la 2, porque la primera es falsa. Le damos lectura a la número 9, dice sea f la función, ¿verdad?, de dos conjuntos. Vemos el criterio, consigue las siguientes superposiciones. Dice que el dominio de la función f es D. ¿Correcto?
es el primer conjunto, y el codominio de la función es C. Correcto, porque es el segundo conjunto. Ambas serían verdaderas. Y en la 10 dice sea la función, ¿verdad? Con sus conjuntos, con su criterio. Y dice la número 1, el dominio de la función g es t. Vemos que ya aquí va mal porque no es t el dominio. Le damos lectura a la 2, el dominio de la función g es r, correcto, y el codominio es t, correcto. Entonces la 2 tiene los dos conjuntos, están bien ubicados. Por lo tanto, la respuesta sería solo la 2. Muy bien, ahora arrancamos con gráficas, ¿verdad? Recordemos que las gráficas, para yo poder analizar que sea la gráfica y su inversa, porque eso es lo que se trata la pregunta, dice, de acuerdo con las gráficas anteriores, ¿cuál o cuáles de ellas representan la gráfica de su función y su inversa? Muy bien, aquí algún comentario, ¿verdad?, de los estudiantes que me hicieron es que vemos que hay una más grande que otra. Por ejemplo, la verde tiene este ganchito mucho más grande que el azul. Y en realidad sí, así se ve. Pero las gráficas se van a manejar infinitas. Entonces, para que eso lo sepan, en el examen sí van a venir lo más parecidas posibles para que no se confundan por el tamaño. En la parte de arriba sí están muy parecidas, pero sí se ve un corte muy significativo en la parte de abajo. Entonces, estamos manejando que son infinitas. Y lo que se hace es ver que hay una reflexión. Vemos esta partecita acá de la verde y la comparamos con esa partecita del azul. Y vemos que efectivamente hay una reflexión. Vemos esta pancita como agarra hacia acá y luego sube. Y aquí estaría la misma pancita de acá. Se hace y luego agarra para este lado, como una reflexión de este. Y lo mismo pasaría con este pedacito de acá, con este otro. Solo que ahí diferimos, ¿verdad?, con el tamaño, pero estamos diciendo que son infinitas. Entonces sí se cumple el reflejo del azul con la verde. Y acá el eje de simetría, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Aquí está el eje de simetría marcado. No siempre va a estar, porque también no los quiero mal acostumbrar, porque en ocasiones vienen, otras no. Acá, pues podemos hacer la imaginaria. Y vemos que este pedacito igual, ¿verdad? Diferimos con este pedacito se ve que es mucho más grande, pero son infinitas. Esta, por ejemplo, acá arranca y se va, es totalmente infinita, mientras que esta arranca acá y es totalmente infinita. Entonces, vemos que esta arranca en -2 y efectivamente esta otra también arranca en -2, solo que una en X y la otra en Y. Por lo menos el punto de arranque es igual, pero opuesto, ¿verdad? Como lo cumplen las funciones inversas. Y vemos el comportamiento que también es una reflexión una de otra, solo que se difiere un poquito aquí por el tamaño, pero como son infinitas, sí se cumple el asunto de la simetría. Por lo tanto, aquí ambas serían donde se encuentran su función y su inversa. En esta de acá, la número 1, vuelve a estar el eje de simetría, la función identidad, y esta verde se tiene que reflejar en azul o el azul en la verde, eso no importa. Pero vemos que acá sí no se está cumpliendo la simetría, porque digamos, si esta azul está así, la verde tendría que darle como la espalda, como algo así, digamos. No más bien en un ángulo similar a esta. Entonces por eso acá no está la gráfica y su inversa. Ven, en esta sí se nota porque vemos que ella va para acá, una pancita digamos hacia la parte de arriba, no sé, y esta como a la parte de abajo, o no sé si le quieren ver como una pancita a la parte izquierda y una pancita a la parte derecha. Vemos el efecto espejo, el eje está marcado, la función identidad, todo está bien. Entonces acá la única que cumple es la número 2, por lo tanto la opción sería solo la 2. En esta de acá es importante el uso de calculadora. Para esta pregunta vamos a hacer uso de la calculadora. Acá me viene a un Paint para poder escribir un poco. Entonces acá nos vamos a traer la calculadora. Y es súper importante, ¿verdad? Marcar el criterio, porque con él es el que vamos a estar trabajando. Aquí está. 3x más 2. Y lo que vamos a hacer es cambiar la x por cada numerito de acá, uno por uno, y vamos a ir anotando el resultado para cada uno.
El consejo que se hace es que en lugar de la x se coloque un paréntesis así, más 2. Porque a veces, digamos, se nos olvida que aquí hay una multiplicación. Entonces, si lo hacemos así, la misma calculadora sabe que hay una multiplicación. Entonces, repito como consejo, en lugar de la x se coloca un paréntesis y ahí lo que hacemos es ir colocando número por número. Por ejemplo, el primero es un menos 3. Entonces, yo le pongo un menos 3, le doy igual y automáticamente la calculadora me marca un menos 7. Entonces, vamos acá y colocamos un menos 7. Volvemos a ir a la calculadora, marcamos el menos 3, quitamos, solo en este caso sería un menos 1 y ahí sería menos 1, ¿verdad? Casualmente da lo mismo. Entonces, anotamos el menos 1 y así con cada número. Muy bien, aquí ya hice la tabla, ya lo rellené, ya les enseñé cómo se hacían con los primeros dos. Entonces lo mismo se hace con 0, con 1 y con 3. Ahora sí, vamos a leer cuál de los siguientes pares ordenados pertenece a la función de f. Ok, recordemos que los pares, ¿verdad? Se acomodan como x, y. Todos los de arriba son x, todos los de abajo son y. Si usted me quiere hacer un par ordenado, entonces como el primero sería menos 3, menos 7. ¿Ok? Entonces aquí buscaríamos un par que tenga ese orden. Por ejemplo, el menos 1 dice, el primero dice menos 1,0 y vemos que menos 1 va con menos 1, entonces ya nos funciona. El segundo dice 2,0 y es 0,2 en el orden correcto, entonces no funciona. 1,5, vamos a ver, y es efectivamente, esta es la opción correcta, 1,5, opción C. Ahora dice cuál de los siguientes pares ordenados pertenece a la función inversa de f. Muy bien, la función inversa recordemos que es, si aquí es x, y, el de la inversa es y, x, o sea, hay que darle vuelta al par. Si tomo el primero y quiero que le pertenezca a la inversa, simplemente le doy vuelta. Entonces vamos a buscar, esto es un menos 3, solo hay que un poquillo raro. Busquemos un par que esté ordenado de la forma y, x, o sea, de abajo para arriba. 0,1, nada que ver porque el 0 ni se relaciona con el 1. 11,3, efectivamente aquí está, 11,3 sería la respuesta correcta. De esta forma se responde el ítem 13 y 14. Muy bien, y ahora para la pregunta número 15 y 16 es muy similar. Volvemos a darle lectura, dice conseguir la información de la siguiente tabla de valores y responde a los ítems 15 y 16. Tenemos una tabla, tenemos un criterio y aquí hay que saber usar el criterio. Entonces vamos a ir a la calculadora y en esta ocasión dice x a la 2 más 2. Entonces, como les mencioné con la x, ¿verdad? Abrimos un paréntesis, lo cerramos, elevamos a la 2 y la fórmula dice más 2. Ahora lo que procedemos es a cambiar cada valor dentro del paréntesis. Como el primero es 0, entonces lo vamos a hacer con 0 y nos da un 2. Ok, entonces vamos a copiarlo, nos da un 2, vamos a buscar acá y copiamos un 2 y volvemos a hacer uso de la calculadora, nos vamos hacia atrás, borramos el 0, ponemos un 4 y ahora es un 18 y así sucesivamente con todos. Muy bien, aquí ya finalicé la tabla, ¿verdad? Como les comenté, también háganlo con 7, 9 y 10 cada uno. Aquí están los valores indicados y le damos lectura a la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados pertenece a la función g? Muy bien, entonces buscamos otra vez en el orden de x, y, o sea, de arriba hacia abajo. La primera opción es 0,4 y 0 va con 2, por lo tanto queda anulada. 2,0 está al revés, así que queda anulada, no corresponde. 4,18, aquí está, 4,18, efectivamente la opción C. Y la otra ¿cuál pertenece a la inversa? Entonces se elegiría de abajo hacia arriba, porque sería así, ¿verdad? De la forma inversa. Empezamos con 4,0, 4 y 0 ni tan siquiera están relacionados. 10,102 está relacionado, pero de la forma normal de la función, entonces no le pertenece a la inversa. 7,51 está ordenado de la forma normal de la función común y corriente, no funciona. 83,9
efectivamente este sí está al revés, ¿verdad? Como tiene que ser, está inverso. Por lo tanto, la opción D. Ahora le damos lectura a la número 17, ¿ok? La 17 dice si el punto A, B pertenece a la función f, entonces el par ordenado que pertenece a la función inversa es, pues hay que darle vuelta, ¿verdad? Nada de cambio de signos. Por lo tanto, aquí sería la opción C, B, A. Y ahora empezamos con la conversión de un criterio de una función al criterio de la función inversa. Ok, entonces estos los vamos a pasar a Paint para ir resolviéndolos uno a uno. Vamos a iniciar con el criterio, ¿verdad? Recordemos que el paso número 1 es sustituir f de x por y. Colocamos y 12x más 4, que sería el criterio. Y ahora procedemos a identificar cuál es el primer valor que vamos a despejar. Tenemos la x, recuerde que la x es la que tiene que quedar sola. Entonces el 2 y el más 4, ambos se tienen que despejar. En esta ocasión el más 4 sería el primero, porque es el que está más sueltito. Otros dicen que es el que está más lejos de la letra. Digamos que sí está bien. Entonces más 4 cambiaría a menos 4. Recordemos que cambia a menos 4 porque cada vez que un número pasa al lado contrario del igual, de la igualdad, la operación es la contraria. Por eso pasa de sumar a restar. De este lado queda el 2x y ahora sí, el 2 y el x, aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Ok, entonces el 2 está multiplicando, lo pasaríamos a dividir, solo que aquí no usamos este símbolo de división. Lo que vamos a usar es una fracción, entonces volvemos a copiar esto y el 2 que multiplica lo pasaremos hacia acá. Una vez que la x queda sola, entonces podemos hacer el siguiente paso. Vamos a decir que el criterio de la función inversa, esto lo hacemos para no hacer tanto paso, que el criterio de la función inversa me va a quedar así como nos quedó este despeje, pero en lugar de la y vamos a copiar una x. Una vez haciendo esto, buscamos en las opciones y la opción A es la correcta. La número 19, procedemos a hacer lo mismo, sustituimos f de x por y, copiamos el criterio y elegimos cuál de los dos números vamos a despejar, si el menos 3 o el 2, usando el mismo procedimiento del anterior, el que está más lejos, entonces sería más 2, que pasa a restar, que ya hablamos sobre eso. Aquí bajaríamos un menos 3x. Aquí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Que en la anterior no había. En esta ocasión nos está quedando el número a dividir, el que va como fracción negativo. Y recordemos que un número negativo no puede pasar a dividir. Entonces hay que primero ver cómo se elimina este menos. Lo que se aconseja es hacer un cambio de signo a todos en general. Si la y está positiva, pasa a negativo. Si este valor está negativo o positivo, se le hace su cambio. Entonces procedemos a hacer el cambio. Y de esa forma hay permiso a hacerle cambio a este. No hace falta ponerle un más porque ya sabemos que con solo que no tenga el menos ya es positivo. Y ahora sí procedemos a enviarlo abajo como fracción. Aquí tenemos ya la x sola. Por lo tanto, procedemos a decir que el criterio de la función inversa es igual a este, solo que con la letra x, porque los criterios siempre se dan con la variable x. Buscamos y la opción D sería la correcta. Volvemos con la 20 y la 21, haciendo exactamente lo mismo, despejando. Aquí procedemos a hacer la sustitución, ¿verdad? El cambio por y. Esta de acá tiene la x después, porque siempre como que tienen la x de primero, para que se traten de confundir. Pero recordemos que es el más lejano a x. Aquí 5, pues se nota que está más lejano. Entonces sería el primero. Entonces bajo y, el 5 está positivo. Muchos se confunden que está negativo, pero este negativo le pertenece al 2 y no al 5. Como el 5 no está negativo, es positivo y pasaría a su cambio de signo.
y vemos que nos vuelve a suceder lo del signo para pasar a dividir. Entonces procedemos a hacer un cambio. Ya con eso el menos se va, el menos 5 pasa a más 5, la y pasa a menos y, y el 2 ahora sí puede pasar a fracción. Entonces lo pasamos como fracción. Ya con esto el x quedaría solo y procedemos a decir que el criterio corresponde a menos x más 5 sobre 2. Buscándolo en las opciones sería la opción D. Creo que acá ustedes aquí tienen un 2 en la práctica porque fue un dedazo mío. Yo ya lo corregí para que no se viera aquí así tan feillo, pero para que sepan ahí ese dato. En esta otra es un paso más lo que hay porque vemos que es exactamente igual, solo que ahora hay una fracción. ¿Cómo se elimina la fracción? Porque es lo primero que hay que hacer para poder trabajar con lo de arriba. Entonces lo que se va a hacer es ver cómo se despeja. Recordemos que esto es una división, eso significa que se convierte en una multiplicación cuando pasa al otro lado. Entonces el 3 cuando usted lo mueva para acá se va a pegar con la y porque lo va a multiplicar. Quedaría de esta forma y así nos quedaría solamente la parte de arriba, el 2x menos 4. Y volvemos a preguntarnos, ¿verdad? Como los pasos anteriores. Acá el que está más lejano será el menos 4. Hacemos la operación contraria, eso sí, bajando el 3y. Pasaría a más 4 igual a 2x. Aquí el 2 si está positivo, entonces se puede pasar a dividir como fracción de una vez. Lo pasamos hacia acá. Y ya con esto procedemos a decir que la función inversa, ¿verdad? Su criterio corresponde a 3x más 4 sobre 2. Haciéndolo así, buscamos la opción 3x más 4, opción A. Ahora procedemos a realizar los números 22 y 23. En esta ocasión sigue siendo lo mismo. Vamos a sustituir f de x por y. 8 menos 3x sobre 7. Y el primer valor a despejar acá sería el 7, ¿verdad? Porque es la fracción. Cuando lo pasemos, él va a llegar a colocarse acá, se pega, digamos. Entonces, ya aquí lo multiplicamos. Ahora nos queda solo la parte de arriba, donde el más lejano es el 8. El 8 está positivo, recordemos que este menos le pertenece al 3. Como está positivo, lo pasaríamos a negativo el 8. Aquí nos queda el problema del menos. Entonces lo que hay que hacer es un cambio de signo general. Ya se me acabó el espacio. Ahora pasamos el 3 a fracción, entonces nos quedaría menos 7y más 8 sobre 3 igual a x. Y ya con esto procedemos a decir que nuestro criterio de la función inversa nos quedaría menos 7x más 8 sobre 3. Importante las preguntas, ¿verdad? Perdón, las respuestas vienen separadas, entonces no hay ningún problema. Lo que procedemos es a hacer una división de las fracciones. La primera fracción sería menos 7 tercios de x, mientras que la otra sería más 8 tercios de x, o sea, menos 7 tercios y más 8 tercios. Menos 7 tercios, menos 8 tercios, aquí falla por esto, por lo tanto no es. Aquí le falta el menos, por lo tanto no es. Esta vemos que está negativo y está positiva, está perfecta. Esta está súper bien. Procedemos a hacer la número 23, entonces sustituimos por y. Ahora despejamos la x, ¿verdad? Que aquí tenemos algo diferente. Tenemos una potencia y una suma. Volvemos a aplicar lo mismo, el que esté más lejos, o sea, el más 4, que pasaría a menos 4. Ahí nos quedaría la potencia. ¿Y cómo se elimina una potencia? Se elimina sacando una raíz al otro lado. Entonces ya la x queda solita. Y ahí lo que voy a hacer es proceder a decir que mi criterio quedó como raíz de x menos 4.
la opción D. Ahora procedemos a resolver la 24-25. Volvemos a sustituir f de x por y. Colocamos el criterio y analizamos un poco, porque aquí lo más lejano sería el menos 1. Entonces lo cambiamos de signo, nos quedarían estas dos partes. Nos queda la potencia y el 3 que multiplica. Acá sería el 3 que multiplica. Lo pasaríamos a fracción. Entonces bajamos el y más 1. Recuerden que de multiplicar a dividir se hace una fracción. De esta forma nos va a quedar la potencia y la potencia se elimina haciendo una raíz a todo lo que está, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos decir que el criterio de nuestra función inversa quedó como una raíz, un x más 1, sobre 3, la opción A cumple con todo. Y la 25, igual, sustituimos por y, volvemos a copiar el criterio, y el que está más lejano sería el 5 está positivo. Recuerden que el menos le pertenece al 4, entonces el primero que se mueve es el 5. Está positivo, pasa a negativo. Aquí nos quedaría entonces ese negativo con el 4, el x a la 2. Antes de hacer loco, aquí yo preferiría, ¿verdad?, hacer el cambio de signo a todo, como lo hemos hecho en los anteriores. Bajamos menos y, bajamos más 5. Bueno, esta menos y parece como una x. Voy a tratar de... Vamos a ver si con esto podemos arreglarlo un poquito. Ahí. Digamos que menos y, ya el cambio de signo. Y acá el menos se iría. Ahora sí, ¿cuál de los dos se va primero? ¿El 4 o la potencia? El 4, porque está multiplicando. Entonces lo pasaríamos a fracción. Lo pasamos acá. Y aquí podemos hacer la última. Eliminamos con la potencia con una raíz. Y aquí ya podemos indicar que nuestro criterio nos quedaría con una raíz y una fracción. Arriba me quedaría menos x más 5 y en la parte de abajo me quedaría un 4. Buscamos y la opción D corresponde a. Ahora procedemos a darle lectura a las últimas preguntas de marque con X. Estas son referentes a la función raíz cuadrada, ¿verdad? Recordemos que la función raíz cuadrada tiene cambios en la parte horizontal, o sea en el eje X, y también tiene cambios en la parte vertical, que sería en el eje Y. La primera, ¿verdad?, la inicial, arranca en 0 y se mueve hacia acá. Esa sería la función raíz de x. Ya aquí me doy cuenta que ella se movió hacia la parte izquierda, porque ella, así como ustedes la ven, debería de arrancar aquí en 0. Pero como se me movió a la parte izquierda, en el eje X, los movimientos se modifican por dentro. Entonces, es alguna de estas dos, porque estas dos indican que el cambio se hizo en el eje X. Cuando ustedes vean numeritos por fuera, esos cambios se hicieron en el eje Y. Entonces, aquí estos no calzarían. Las opciones serían A o B. Muy bien. Si dice menos 2, entonces buscamos el opuesto, porque resulta que así funciona el eje X. El eje X, dentro de la raíz, hay que cambiarle el signo. Entonces, si aquí dice menos 2, dentro de la raíz buscaríamos un más 2. ¿Ok? Aquí, por lo tanto, la opción sería la B, que cumple con el cambio dentro de la raíz con el opuesto que está acá, un más 2. Caso contrario, este otro movimiento no fue ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, no se hizo en el eje X, bajó. Y para bajar, el cambio se tiene que hacer en el eje Y. Por lo tanto, el cambio tiene que ir por fuera. Véalo acá. Este está por fuera y este también está por fuera de la raíz. A eso me refiero. Este cambio está por dentro de la raíz, así que este ni lo vuelvo a ver y este tampoco lo vuelvo a ver porque los cambios se hicieron por dentro. Entonces,
tienen que ser alguna de estas dos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es la correcta? Porque en el eje Y no sufre el cambio de signo. A como es, así es. Digamos, si aquí se bajó a -3, entonces la modificación en el criterio sería por fuera y se coloca el número a como está. Nada de cambio de signo. Entonces, si está en -3, buscamos -3 y por fuera. O sea, aquí la opción sería la opción B. En esta, otra vez, ¿verdad? Tenemos un cambio horizontal en el eje X, se movió hacia 4, entonces el cambio sería por dentro. En alguna de estas dos, porque esos dos se hicieron por fuera, así que ni las volvemos a ver. Y como está en 4 y el eje X funciona al revés, entonces si está en 4 buscamos el -4. La opción correcta sería la B. Aquí en esta me parece que hice otra corrección ahí, si lo comparan con la práctica. Y también tengan cuidado porque aquí también pueden tener movimientos de los dos, tanto en el eje X como en el Y, como acá. Acá se movió a 1 y bajó a -2. Entonces vean que tuvo dos movimientos. Uno en X. Entonces como se movió 1 en X, lo buscamos aquí interno. Y al contrario, si está en 1, buscamos -1. Entonces podría ser este o incluso podría ser C. Pero como bajó a -2 y recordemos que -2 en el eje Y es por fuera y tal y como está, entonces aquí está el correcto, no sería este no, este está malo. Entonces la opción A sería la indicada. Y con esto finalizamos el primer video para no hacerlo tan largo. Entonces ya con esto pueden estudiar un poquito. Espero que les sirva bastante y esperen el segundo video que ya viene la respuesta corta y un tercero donde ya viene la parte de resolución de ejercicios